My name is Ugumba Akubiro Stella. I'm a Nigerian, a mother of 3. I am 37 years old. I live here in Madrid. Female genital mutilation is a practice that is being practiced in most part of the world. It is not a kind of practice I desire for any woman. I was mutilated. It changed my life completely. I went through a lot as a young girl, as a woman. For each time I am to give birth, they have to tear my private part the first time, and they will stitch it again the second time, and they will stitch it. At the third time, they stitched it, but for a reason I do not know, it broke. They wanted to stitch it again. I said, okay, I've had enough. I don't see the reason why that should be done in the first place. Each of this time, it was a complete agony. The pain of giving birth is one thing. The pain of being cut and recut and restitched is another thing. I don't wish it for anybody, and I believe it's something that should be completely eliminated. I have a daughter. I have 1 girl and 2 boys. In anywhere in this world will I allow my daughter to be mutilated, because there is no way I will wish my daughter to go through the agony I went through as a mother. Para mí, la lucha de mutilación genital femenina es una lucha que necesita todas mujeres en toda la vida, o todos agentes. Y gracias a Save a Girl, Save a Generation, para lo que he hecho en ellos, para mí es una lucha para todos. Saludos cordiales. Hoy en Somos Sur, este programa que quiere ser un programa de diálogo, de debate, de conversaciones sobre derechos humanos, sobre justicia social, sobre el orden internacional, vamos a hablar en profundidad de la lucha contra la ablación femenina. Y para ello nada mejor que contar con una invitada como Asha Ismail, que viene de Kenia, lleva muchos años residiendo en España y es la presidenta y fundadora de la organización internacional Save a Girl, Save a Generation, Salvemos una niña, salvemos una generación, que lleva luchando desde el año 2007 en contra de la mutilación, de la ablación femenina. Asha Ismail, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Una lucha colectiva, una lucha que cuesta esfuerzo, compromiso, y que lo hace alguien que se decidió hacerlo después de tener tu hija, ¿no? Así es. No es una lucha que hemos empezado nosotras, porque existían personas, gente que había empezado antes, pero para mí, a nivel personal, empezó con el nacimiento de mi hija en 1989. Y haces la reflexión de que no querías que tu hija sufriera la mutilación, que se entiende, y vamos a explicar un poco cómo se entiende socialmente, por qué se produce, por qué se hace, por qué se da esta costumbre, precisamente porque tenías ya tú la propia experiencia personal con la edad de 5 años que la sufriste. Así es, así es. Y ya cuando me lo pusieron en los brazos, y pensé que todo lo que le esperaba, de qué mundo le había traído, es cuando de alguna forma y de manera muy egoísta dije, porque yo no me levanté para decir que voy a ser activista, sino cómo puedo salvar a esa niña, y me juré a mí misma que ella no iba a pasar por todo lo que había pasado. Bueno, nos está viendo gente a través de la televisión, también en la difusión, en las redes sociales, pero damos por hecho que se sabe, pero ¿qué es la mutilación? Se dice mejor mutilación, ablación genital femenina. ¿Qué es físicamente y qué consecuencias tiene? De manera profesional es preferible, y yo estoy totalmente de acuerdo con ello, llamarlo la mutilación genital femenina, porque es la palabra que describe la gravedad de la situación. Pues consiste, hay varios tipos. Yo os voy a hablar de las 3 muy conocidas, que el tipo 1, por ejemplo, que es cortar parcialmente, o quitar la capucha, o cortar parcialmente la parte visible del clítoris, o cortar totalmente la parte visible del clítoris. Eso se llama 1 y se considera el más leve, digamos, la más suave, digamos, pero tiene sus consecuencias también. Y el tipo 2 es cortar parcialmente o total de la parte visible del clítoris, incluir labios mayores.
Y el tipo 3, que es más grave aún, consiste en cortar parcialmente o total el clítoris, de parte visible, labios mayores, labios menores, y luego coser el pellejo, que queda totalmente todo, dejando un agujero muy pequeño. Cuando más pequeño el agujero, mejor. Le comparan incluso con la cabeza de una cerilla. Es el espacio donde tiene que quedar. Para la mujer tiene que estar completamente cerrada. ¿Y cuál es el objetivo, la justificación que intentan hacer a esta, digamos, tradición? No sé exactamente cómo se le puede llamar. Pues las justificaciones son varias. Primero tenemos que tener en cuenta que es algo que existió, digamos, 2000 años antes de Cristo. No hay tanto investigación, tampoco no se ha dedicado fondos para saber la realidad, ¿no? Pero hay páginas web que hablan de 2000 años antes de Cristo, lo que quiere decir que no tiene absolutamente nada que ver con ninguna religión. Lo que pasa es que cuando llegaron las religiones no lo prohibieron, ni se ha escrito en el libro, pero tampoco lo prohibieron, entonces la gente siguió haciéndolo. La justificación más sonado que todas las comunidades tienen en común es guardar la virginidad de la mujer, controlar la sexualidad. No lo dicen en esa palabra, pero cuando hablas con ellos, es que así, de esa manera, la niña permanece virgen hasta el día de matrimonio. Claro, y uno de los tópicos que hay sobre la mutilación es asociarlo a la religión musulmana, ¿no es así? De ninguna forma. De hecho, te voy a compartir algo que es en el siglo XIX, en Inglaterra, además mandado por la Iglesia Católica, cortaban los clítoris a las niñas que se masturbaban. Y era correcto y bien. Eso, era una Inglaterra de mayoría cristiana. Efectivamente. Y eso se extendió hasta, había un caso en Bélgica, bueno, varios casos, pero lo que se ha recogido, y llegó a Estados Unidos también, y se seguía practicando en Estados Unidos, especialmente por un grupo de evangelistas que consideran todo relacionado con la sexualidad, especialmente la sexualidad de la mujer, como el pecado más grande del mundo. Yo llegué a entrevistar a una mujer, que la entrevista está en nuestra página web, se llama Doctora René, que ella tiene 70 y pico años, pero habla cuando tenía 3 años, es una mujer blanca cristiana, ¿no? Americana. Cuando tenía 3 años se tocaba y la madre, preocupada, le llevó al médico. ¿Y qué hizo el médico? Cortar a los clítoris para que no se tocara. Imagínate, una niña de 3 años. Entonces, te pongo esa visión global para quitar por completo la creencia que se ha tenido que tiene que ver con el Islam. No, en absoluto. Lo que pasa es que el Islam tampoco lo prohibió, también hay que reconocerlo, igual que la Iglesia no lo prohibió. Lo que han hecho es dejar a la gente seguir haciendo lo que querían. Y claro, la práctica ha permanecido más en el continente africano. Hay nada más y nada menos que 28 países donde la práctica es de ahí, ¿no? Pero actualmente hay 92 países que la práctica existe de manera normal, ¿no? Una de ellas pues es Europa, España. Hay riesgo de niñas y bueno, se barajan muchas cifras en eso, pero uno de esos países incluye, por ejemplo, Colombia, la comunidad Embera creo que se dice así, Embera es una comunidad indígena que la primera niña se descubrió que esta práctica existía en esa comunidad indígena porque murió una niña en 2007. Por tanto, estamos ya en apenas unos minutos de conversación, estamos ya rompiendo algunos tópicos. Uno que lo relacionaba con la religión musulmana, pero otro lo relacionaba con continente africano, retraso de culturas y demás. Eso estaba hace más de 2000 años, también en el continente americano, también en el continente europeo ha estado presente la mutilación. Y hoy día, ¿qué piden ustedes? Porque usted reside en Madrid, la organización trabaja desde Madrid, pero tienen proyectos y les preocupa también cómo en Europa, en estos momentos, por ejemplo, en el caso español, se ha legislado. ¿Qué pasa hoy? ¿Las autoridades se pueden denunciar casos de mutilación femenina? Efectivamente, en España sí existe una ley que castiga de 6 a 12 años a los padres si descubre que ha habido una mutilación genital femenina a la cría.
Pero la ley no protege a la menor. Por ejemplo, si ya ha pasado por la mutilación genital femenina y esta familia llega a ser juzgada y entran a la cárcel, lo primero es quitar la custodia de la niña, lo que ya doblemente victimiza a esa cría, ¿no? Ha pasado por la mutilación genital femenina y luego ha pasado pierde sus padres. Entonces, existe una ley. Es importante que exista ley, de hecho existen muchísimos países actualmente, casi 50 y pico países en que ya han puesto una ley, pero la ley tiene que ir acompañado, siempre digo, con la voluntad de las personas. Por ejemplo, en lo que ha sido mi costumbre, lo que ha sido mi tradición, lo que ha sido todo lo que he conocido en mi vida, y de repente me dices que esto está prohibido, sin darme ningún motivo para yo creer que está mal, ¿no? Pues no, yo simplemente voy a creer que estás imponiendo una fuerza en mi contra, y por lo tanto, si yo todavía creo en lo que estoy haciendo, voy a buscar las maneras de hacerlo, ¿no? Pero tiene que ir acompañado con la información. Claro, y me imagino que con recursos, porque ¿usted cree que realmente es positivo? A lo mejor se descubre que hay un plan para realizar la mutilación a una niña en Madrid, ¿no? Y se descubre, alguien lo denuncia, algún vecino, no se llega a hacer. Pero ¿realmente la solución tiene que ser apartarla del padre y de la madre? ¿O hay que buscar una solución Debería, que se le avise al padre y la madre? ¿Cómo lo ve usted? Se debería existir otro tipo de recursos de manera que esa niña pueda Darle estar protección protegida, efectivamente, puede estar incluso protección vigilada, ¿no? Pero falta muchos recursos, falta todavía mucha información, ¿no? Hay un protocolo general que creo que se sacó en 2015 y 2014, no estoy muy segura, pero se van a revisarlo para que pueda implementar a nivel estatal, que se pueda implementar en todo Estado español. Creo que aquí en Canarias están trabajando en uno también que debía salir ya. Y no solamente el protocolo, sino formación continua a todos los profesionales para que podamos detectar a tiempo antes que ocurra lo grave. Porque a mí no me sirve ver unos padres en la cárcel, porque si veo unos padres en la cárcel, quiere decir que hemos fracasado en nuestro trabajo, porque esa niña ha sido mutilada. Vamos a trabajar en la prevención, detectar y así poder trabajar con esas familias para que abandonen de forma voluntaria y podamos proteger. Si no llegamos a eso, por ejemplo, hemos hablado con los padres, hemos acabado todos los recursos y estamos reconociendo que hay un riesgo real que esta niña pase por la mutilación genital femenina, sí que se puede denunciar aunque no ha ocurrido el delito, para que le prohíban viajar, por ejemplo, a la familia. ¿La mutilación conlleva por las pocas condiciones higiénicas la muerte de esas niñas? ¿Es un porcentaje alto, bajo, mediano? Fíjate que se habla de 200 millones de mujeres víctimas de mutilación genital femenina vivas, porque las muertas nadie lo ha contabilizado. Han muerto muchísimas niñas por infección, por hemorragia, han muerto cuando iban a tener su primer hijo, han suicidado porque le han obligado a tener una relación en su primera noche de boda, ¿no? Entonces, la lista de personas que han sido afectadas de alguna forma u otra y han muerto por ello es larga, pero no nos interesa contabilizar, nadie lo contabiliza, ¿no? Habla usted del tema del suicidio, por ejemplo, no sé si nos podría contar su caso, las consecuencias psicológicas. Usted, cuando digamos, la atormenta, con 5 años no sería tan consciente quizás, ¿a qué edad le atormenta el tema y considera que le afecta a su vida? De hecho, yo el día que me pasó eso, me acuerdo pensando que si caminan, ya me curaré, ese dolor se acabará y ya todo pasará. Obviamente, es una cría que le están cortando y lo que rechazo es ese dolor de ese momento. Pero lo que no sabía que eso me iba a acompañar toda la vida, que voy a tener el problema en cada etapa de mi vida y el daño psicológico es permanente. Es otra cosa que tampoco se trata. Y leí alguna entrevista que le hacían a usted en un periódico que decía que logró perdonar a su madre y a su padre por este tema. En sí, perdonar por mi enfado en su momento, pero realmente no le llegué a odiar porque, bueno, he comprendido con el tiempo, digamos, que mi madre no lo hizo porque me odia o me quería hacer daño, lo hizo para intentar
en cumplir con lo que se esperaba de ella. Ella tiene un papel como madre para asegurar que su hija va a estar bien, va a ser casadera, que va... O sea, una obligación que ella tiene que cumplir conmigo, y simplemente estaba cumpliendo con ello, queriendo incluso lo mejor para mí. Así piensan las madres y los padres que lo hacen, ¿no? Quiero decir, porque, y si hay madres y padres que deciden no hacerlo estando en comunidades donde hay muchas niñas que sí se les ha hecho, de alguna forma se les aísla socialmente a sus padres y madres. Totalmente, sí, somos de comunidad y es importante la opinión de la comunidad, es importante el líder de la comunidad, es importante con qué ojos te ven, cómo te juzgan. Entonces, al evitar todo este tipo de aislamiento, aceptas, ¿no? No es que aceptes, es lo que hay que hacer. No es que nadie te pone, exactamente, es lo que hay que hacer, es que es obvio. De los daños en ese momento a su propia hija. De hecho, cuando las mujeres que trabajamos, que vienen con muchísima historia, ¿no? Una mochila cargada de violencia de todo tipo, lo último que está en esa mochila es la mutilación genital femenina. Es cuando le hacemos entender que eso también fue una violencia ejercida en su cuerpo, ¿no? Porque no le consideran ni siquiera... Porque estamos ante un caso, digamos, ante la mutilación más de una de las violencias contra las mujeres que se ejerce con un sistema de patriarcado, ¿no? De intento de control al final por parte del varón. La sexualidad, sí, de la mujer. ¿Usted conoce hombres en su país, en Kenia, a lo mejor, que luchen contra la mutilación? Sí, 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 hay líderes religiosas, hay hombres, hay organizaciones lideradas tanto hombres como mujeres. Cada vez se ve más en la implicación de los hombres en la lucha contra la mutilación genital femenina, aunque en muchas ocasiones siento que hay muchos de ellos que todavía no entienden, porque conocí una organización que el fundador me contaba que él decidió fundar esa organización para luchar contra la mutilación genital femenina por todo el sufrimiento que tenían los hombres. Ni siquiera, incluso haciendo un labor tan bueno como él, es egoístamente tirando por el hombre, entonces pierden el concepto de la lucha. ¿Y qué tipo de proyectos hacen desde su organización, desde Safe Girl y Safe Generation? Pues actualmente tenemos varios proyectos. Una de ellas es las clases de español que damos, que es una excusa para conocer a esas mujeres. Damos formaciones a distintas organizaciones en entidades públicas como médico, trabajador social, profesorados. Estamos con un proyecto financiado por la Unión Europea que se llama CHAIN. Hacemos junto con 4 otras organizaciones a nivel europeo. Y en Kenia tenemos una casa de acogida. Y también estamos becando niñas en el instituto, que si no están en el instituto, iban a ser casadas. Entonces son los 2 proyectos que manejamos ahora mismo. Otra costumbre de violencia contra la mujer es el tema del matrimonio forzado, que usted sufrió también matrimonio forzado. Sí, normalmente donde existe mutilación genital femenina es posible que exista también matrimonio forzado. En cambio, donde hay matrimonio forzado es posible que no exista la mutilación genital femenina, porque son... dos conceptos. La mayoría de las niñas pues se forza a casar con alguien que no conoce por estatus social, por dinero, incluso ha llegado a ser por papeles o por ocultar la orientación sexual, ¿no? Obligan a 2 personas. Siempre la persona perjudicada en el matrimonio forzado es la niña, porque a veces es muy pequeña. ¿A qué edades las obligan a casarse? Depende de la familia, puede ser desde los 13 hasta los 18 años. Bueno, en cualquier momento el matrimonio forzado no deja de ser menos grave o más grave por la edad, pero obviamente implica más daño si la niña es mucho más pequeña, digamos, porque su cuerpo no está preparado para ser madre. Y sufre continuamente ese problema psicológico por las violaciones en la relación que está. Porque realmente se parte de una situación en la que es un matrimonio forzado y que el derecho, digamos, al placer sexual no lo tiene ella, que se le casa también para que dé placer sexual al esposo, ¿no? Efectivamente. No sé si realmente lo conocen como placer sexual o simplemente usar esa persona que piensan que es un objeto para reproducir, ¿no? O sea, una mujer cuando se casa, lo primero que se espera de esa
esa niña o esa mujer es que quede embarazada enseguida y que tenga hijos. Y si no es así, pues no sirve para nada. Entonces eso me hace pensar que realmente, no sé si están buscando placer sexual. Efectivamente, efectivamente. ¿Y cómo se lucha contra los matrimonios forzados? ¿Ustedes hacen algún trabajo en ese sentido? Con ese proyecto que tenemos que se llama CHEN, que estamos compartiendo con Francia, Italia, Bélgica y Alemania, pues hemos sacado incluso un manual que está en nuestra página y estamos intentando formar diferentes sectores de cómo detectar, como no es una cosa visible, a no ser que conozca la persona que hablas, en qué situación está esa persona y dónde puede pedir ayuda. El problema es eso. En los casos de matrimonio forzado, por ejemplo, si es una niña que ha crecido, ha nacido aquí y la familia quiere casarla con otra persona, como está involucrada la familia, está el padre, está la madre, las niñas no renuncian, porque si renuncia va a poner en riesgo, y eso también está condenado, pero si renuncia, su padre se va a ir a la cárcel. Y mayores de las veces se lo venden al niño de tal manera que piensa que es algo bueno, está contribuyendo con el bienestar de la familia, y se lo callan. Entonces, está muy invisible, es muy difícil, pero yo creo que a través de los colegios, los profesores pueden hacer una labor excelente, intentando conocer más allá a sus alumnos, ¿no? Para que puedan contar si tiene un riesgo. Y lo Estado poner un recurso para esa niña, porque si corta la relación con los padres, ¿qué va a ser de ella? Hay que decir que ustedes tienen una página web, la de Safe a Girl, Safe Sí. Generation, ¿no? Y ahí tienen toda la información de los proyectos, está en español también. Está en español, sí. Informar, ¿no? Totalmente. Porque durante su intervención en un encuentro de solidaridad con los pueblos en Santa Lucía de Tirajana, en el ESPAL, decían que Canarias, de las 17 comunidades del Estado español, es la sexta donde más niñas hay en riesgo de mutilación femenina, la comunidad autónoma canaria. Entonces, digamos que usted animaría a la población canaria a colaborar para evitar eso con campañas, ¿no? Totalmente, yo creo que todos debíamos convertirnos en agentes de cambio y cada uno desde su espacio denunciar, condenar y exigir el gobierno que ponga medidas para salvar a esas niñas. ¿Es optimista? ¿Cree que se terminará algún día con la mutilación genital femenina? Sí, totalmente. Yo creo que sí, sí. También lo que pasa es que no pondría una fecha como intentan poner una fecha, ¿no? Porque eso no es un botón que encendemos y apagamos. Y yo creo que es un trabajo lento, despacio, pero merece la pena seguir trabajando porque cada año hay más personas que se han abandonado en la práctica. Entonces llegará el momento donde llamaremos esto historia, algo que pasó hace mucho tiempo. Ojalá sea así. ¿En su país de origen, en Kenia, cómo está la situación en el terreno legal? ¿Es legal? ¿Es ilegal ya? Sí, es ilegal. Encima, ilegal. Es ilegal, no está permitido, hay ley. Encima Kenia ha ido más allá en poner en cada condado una persona para que vaya vigilando. Lo que pasa es que también existe la corrupción. A ese policía, a esa persona, le doy algo y mira por el otro lado. Por eso sigue la práctica. Y ahí es donde yo exijo que pongan más, que informen más en el colegio, efectivamente. Y no solamente la vigilancia, no solamente el miedo. Si yo hago esto me voy a la cárcel. Tienen que conseguir la convicción de la persona, que esa mujer y ese padre diga, yo no quiero esto para mi hijo, ¿no? Eso es lo que tenemos que conseguir. Y eso es un trabajo lento. Pues esperemos que ese trabajo sea lento, pero que se avance, como usted dice, que al final se logre legalizar en todos los países y se logre sobre todo acabar ya con esta terrible tradición de violencia sobre la mujer que es la mutilación genital. Asa Ismail, muchísimas gracias por estar con nosotros en Somos Sur. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Me llamo Hayat y tengo 32 años. Todas las mujeres de mi árbol genealógico han pasado por la mutilación genital femenina. Gracias a la lucha, el coraje y la valentía de mi madre, yo no he sido mutilada. Es por ello que creo que salvar una niña es salvar una generación. 200 millones de niñas y mujeres mutiladas no son solo una cifra. Son personas, vidas e historias reales. La mutilación genital femenina es una violación de los derechos humanos y es nuestro deber y responsabilidad acabar con ella.